Pues en este momento ahora quiero desviar un poco la atención de lo que hemos estudiado e ayudar a estudiar algunos puntos proféticos que nos ayuden a nosotros como pueblo de Dios a entender el momento de la historia en la cual nos ha tocado vivir. En el libro de Apocalipsis encontramos 3 poderes que surgen del abismo. Hay 3 poderes. El primero de ellos está en Apocalipsis 9, el segundo está en Apocalipsis 11 y el tercero y último está en Apocalipsis 17. ¿Qué significa el abismo? El abismo significa bíblicamente el lugar donde mora Satanás. El lugar donde reina Satanás es el abismo. Así que estos 3 poderes que surgen del abismo tienen el mismo origen, y tienen la misma mente maestra detrás de los 3 poderes. Son diferentes, pero trabajan con un mismo objetivo. El primero de ellos es Apocalipsis 9 y vamos a verlo en forma muy breve en esta tarde. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Así que vemos el primer poder que surge ¿dónde? Del abismo. Aquí estamos hablando la quinta trompeta. Y vemos que cuando este ángel toca su trompeta, y no olvide, las trompetas son juicios divinos. Hay 7 trompetas en el libro de Apocalipsis. Bueno, el libro de Apocalipsis está lleno de 7. Hay 7 iglesias, hay 7 trompetas, hay 7 sellos, hay 7 ángeles, hay 7 espíritus, hay 7 plagas, hay 7 copas. El 7 está en todo el libro de Apocalipsis. Pero hay 7 trompetas, ¿sí? Y estamos hablando brevemente en esta tarde de la quinta trompeta. Así que las trompetas son juicios divinos. Cada vez que suena una trompeta, Dios trae juicio sobre la tierra. Y cuando esta trompeta sonó, dice que vio una estrella. ¿Qué significa estrella en profecía? Mensajeros. Y este mensajero cayó del cielo, es decir, no viene con aprobación del cielo, cae del cielo. Da a entender que no es de origen divino, aunque aparenta tener origen divino, pero no lo tiene. Y le fue dada la llave, y cuando tiene esta llave, con esta llave ahora abre el pozo del abismo. ¿Qué significa llave? Llave en la Biblia significa entendimiento, comprensión. Así que este mensajero, vamos a ver qué es, y tenemos que avanzar, así que no tenemos mucho tiempo para dar todas las referencias. Este mensajero representa a Mahoma, es el líder, el fundador de la religión musulmana hoy día. Y este hombre le fue dado el entendimiento. ¿Qué entendimiento? La llave que tenía ahora dice que con ella abrió el pozo y era el pozo del abismo. ¿Qué entendimiento se le dio? El entendimiento de lo que ellos consideran su libro sagrado, el Corán. El Corán. Así que ahora él escribe este libro. A propósito, él nunca lo escribió. Mahoma no sabía ni leer ni escribir, era analfabeto. Simplemente dice que el ángel Gabriel le hablaba, él podía retener todas las palabras y después textualmente repetirlas a otras personas que sí lo escribieron. Así que él nunca escribió, pues no sabía escribir. Y ahora cuando este libro es dado a las naciones, vemos que a través de este libro se establece la religión musulmana. Versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que cuando el Islam comienza, y el Islam comienza en el siglo VII, cuando el Islam comienza, ahora nos damos cuenta nosotros que oscurece 2 cosas. Lo primero que oscurece es el sol, y el sol en la Biblia representa a Jesús. Y lo segundo que oscurece es ahora también el aire, y el aire representa el ministerio y la presencia del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, Jesús les dijo a Nicodemo que el aire sopla, y no sabemos a dónde va ni dónde viene, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo en la persona. No se puede ver, pero se pueden ver los efectos de su obra en la vida de la persona. El Islam tiene a Jesús como uno de sus profetas, y tiene 27 profetas en Islam, y Jesús es uno de ellos. Tiene 21 del Antiguo Testamento
y tiene 7 del Nuevo Testamento. A propósito, Juan el Bautista también es considerado un profeta. Daniel es considerado un profeta también para ellos. Pero el profeta de los profetas para ellos obviamente es Mahoma. Y este libro, aunque habla de Jesús y lo menciona 93 veces, es más, menciona que tuvo un nacimiento virginal, que nació de una virgen. Habla de sus milagros. Dice que es el único hombre que nunca pecó, pero jamás menciona su muerte en la cruz del Calvario. Jamás es presentado como Salvador ni Redentor, simplemente como uno más de los profetas. Es más, de acuerdo al Corán, fue tan bueno que en algún momento Dios lo llevó al cielo sin ver la muerte. Pero oculta la obra y el ministerio de Jesús en la cruz del Calvario. Y sin ese ministerio, sin esa muerte expiatoria, no hay salvación. Por eso dice que oscurecía el sol. Jamás habla del ministerio de Jesús en los cielos, tampoco ni en el lugar santo, mucho menos hace referencia al lugar santísimo. Pero también iba a ocultar el Espíritu. El Espíritu Santo ni se menciona en el Corán. Y la obra del Espíritu es esencial en la vida del creyente. Así que vemos que en el siglo VII este hombre logra unir a gentes y ahora por la fuerza hace sus conquistas. Ellos iban conquistándose y tenían dos opciones las personas: o te conviertes a nosotros o mueres. Obviamente la gran mayoría de las personas pues escogió convertirse a su fe musulmana hasta el día de hoy. El día de hoy ellos no hacen obra misionera, no van tocando puertas y repartiendo literatura ni dando campañas de evangelismo. Es por la fuerza porque es la única forma que el Corán les enseña a ellos a conquistar nuevos territorios, es el uso de la fuerza. Eso llaman ellos yihad, significa guerra santa. Así que los yihadistas viene de la palabra yihad, los que luchan o los guerreros en una guerra santa. Así que es una religión completamente basada en obras. Alá significa Dios nada más, es el nombre árabe de Dios. Pero para que usted tenga Alá o Alá, es simplemente un Dios caprichoso. Usted no sabe qué día va a tener hoy. Y usted puede ser que sea el mejor musulmán toda su vida, pero si el día que usted muere, Alá no se siente muy bien con usted, pues usted muere perdido. No hay ninguna seguridad de salvación. La única seguridad, lo único que le garantiza a un ser humano ir al cielo inmediatamente es si muere en la guerra santa. Y por eso estos jóvenes aún se inmolan, ponen bombas y matan a ellos mismos y matan a muchos. Es la única garantía de ir inmediatamente al cielo. Y por eso es que según ellos, es lo que presenta el Corán. Si uno muere en la guerra de yihad, pues es la única garantía que va inmediatamente al cielo. No tan solo va al cielo, sino que le está esperando un harén. ¿Saben lo que es un harén? Donde hay 72 mujeres de ojos negros que son vírgenes por la eternidad. Pero son sus mujeres. Bueno, en Arabia Saudita no habían otros ojos. Tan solo hay de colores negros. Y lo que no podía hacer en este mundo, por ejemplo, ellos no deben consumir alcohol. Allí hay un río de vino que va a correr al lado del harén donde ellos están. Y los ángeles simplemente están para servirles a ellos. Entonces, estos pobres jóvenes sin educación, sin trabajo, sin dinero, sin ningún futuro, sin ninguna garantía que si se mueren van a ir al cielo. Y dice, bueno, si yo me inmolo, si yo me entrego en esta causa, pues inmediatamente voy al cielo. Allá voy a ser rico, voy a tener mujeres, voy a estar con las 72 mujeres que voy a tener y van a ser siempre vírgenes. Ahora explíquese eso, no sé. Y estos jóvenes entregan sus vidas sin pensarlo 2 veces. Es la única garantía de ir ellos al cielo. Cuando surge esta religión, tiene una conexión con la Iglesia Católica. Mahoma tenía 25 años cuando se casó con su esposa de 40 años. La esposa era 15 años mayor. Esta señora era una monja. Y una monja rica, es decir, venía de una familia acaudalada, de recursos. Y esta monja le dijo al obispo, donde ella vivía, ¿qué hago para avanzar la causa de la Iglesia Católica? Se refería. El obispo le dice, cásate con Mahoma, toma tus recursos, inviértelos en su religión para que avance. Y es lo que hizo. Por eso no nos extraña que en el Corán
el nombre femenino más mencionado es el de María. El de María. Fátima es una de las hijas de Mahoma. Tuvo 6 hijos. 4 fueron hombres y 2 fueron mujeres. Los 4 niños murieron en la niñez. Nunca llegaron a ser hombres. No hubo descendencia de ellos. Tan solo de las 2 mujeres. Y Fátima era la mayor. Pero María aparece 2 veces más que Fátima en el Corán. No tan solo eso, sino también que encontramos en el Corán el hecho que cuando ellos oran tienen un rosario también. Un rosario. Oran también con un rosario. Sus oraciones, simplemente hay un rosario en ellas. Ampliamente está el concepto de la inmortalidad del alma. Y también encontramos en ella el hecho de que tiene que haber una ciega obediencia a sus líderes espirituales. Ciega obediencia. Los famosos imán, ellos simplemente son los líderes, y lo que dice el imán, nadie lo cuestiona. Alá está hablando a través de él. Usted no se atreva a cuestionar lo que el imán enseña. Así que cuando surge esta religión, que es por la fuerza, comienza a ganar territorio, y Dios, créalo o no, lo usó. Lo usó porque creó un muro donde no permitió que la iglesia papal continuara creciendo. Ahora quedó contenida nada más en Europa. Conquistaron el norte de África, conquistaron el Medio Oriente, conquistaron esos países, y ahora tenía un muro que limitaba el crecimiento de la iglesia papal. Es más, en el tiempo de la Reforma, cuando los 13 príncipes alemanes ahora fueron llamados frente al emperador Carlos V. Y Carlos V le dice, tienen 2 opciones, o renuncian a su fe protestante o son exterminados. Y tenía el imperio con él. Obviamente, militarmente, los 13 príncipes jamás podían derrotar al emperador Carlos V. Pero en ese momento, ahora los turcos o los musulmanes, o el imperio otomano, como se conoce en la historia, llega hasta la ciudad de Viena, en Austria, en el corazón de Europa. Y venía con 500.000 de soldados. Y venía para conquistar toda Europa. Y cuando le llega esa noticia a Carlos V, dice, óigame, estoy en problema. Y ahora dice a los príncipes alemanes, si ustedes se unen conmigo, yo no los voy a hacer nada. Cuando yo regrese, hablamos entonces. Y los príncipes alemanes se unieron con Carlos V para conquistar y sacar de Europa, lo cual lograron hacer, les tomó 5 años, sacar de Europa a las fuerzas otomanas o musulmanas. Cuando Carlos V regresa 5 años después, la mitad de Europa ya era protestante. Era muy tarde para hacer algo. ¿Sí? El Señor los usó otra vez para que Carlos V no aplastara el movimiento de reforma que apenas estaba surgiendo en Alemania. Y cuando regresa 5 años más tarde, la mitad de Europa, toda Escandinavia, no tan solo Alemania, Holanda, Dinamarca, Polonia, en aquel entonces, Bélgica, Inglaterra, todos esos países habían abrazado ahora la fe protestante, y la mitad de Europa ahora pertenecía al protestantismo, y ahora Carlos V no pudo hacer absolutamente nada. Simplemente tuvo que dejarlos. Pero sabemos que en el año 1798 el sistema papal recibe su herida mortal cuando el poder civil se aparta del poder religioso, o se separa del poder religioso. ¿Qué pasó en el año entonces 1840? El Imperio Otomano cae. Es decir que cuando cayó el papado, ahora caen también las fuerzas musulmanas. A propósito, la caída del Imperio Otomano le dio un gran ímpetu al movimiento adventista. Un pastor de apellido Leach, no sé si ustedes lo han escuchado, ese apellido. En un diario, en un periódico de Filadelfia, de Pensilvania, escribió 1 año y medio antes que el 11 de agosto del año 1840 el Imperio Otomano iba a caer. Y la gente se rieron de él. ¿Cómo este hombre puede saber aún el día, no tan solo el año y el mes, aún el día de la caída del Imperio Otomano? Bueno, simplemente fue a Apocalipsis 9, donde habla él de 1 año, de 1 mes, habla de 1 día y de 1 hora, y son los números, y dice sí, 1840 el Imperio Otomano va a caer, y tomó lugar exactamente. Cuando eso tomó lugar,
aquí en Estados Unidos le dio un gran ímpetu al movimiento millerista porque demostró que conocían de profecía. Y había otra profecía de la cual ellos estaban hablando que tomaría lugar en un futuro cercano. Es interesante porque más de 1000 pastores de diferentes denominaciones se unieron al movimiento millerista como resultado de la caída del Imperio Otomano. Dijeron, esta gente sabe de profecía, sabe de la Biblia. Y si este evento tomó lugar, como se dijo que iba a tomar lugar, posiblemente el otro evento que están hablando, que era la segunda venida de Jesús, también están correctos. Mejor nos unamos a ellos. Ahora, por muchos años, Islam estuvo dormido. Porque Islam es, ¿qué cosa? Juicio. Cuando el papado comienza a despertarse, porque Estados Unidos comienza a despertarlo y a darle vida, ¿quién se despierta también entonces? ¿Ustedes creen? El mundo musulmán. El mundo musulmán. Cuando Juan Pablo II viene a Estados Unidos, invitado por el presidente Carter en el año 79, hasta ese entonces usted no escuchaba nada del mundo musulmán. Como que no existía. Políticamente hablando. Tranquilo. Cuando viene, y Estados Unidos ahora comienza a unirse con este poder, y a darle vida a este poder, al sistema papal, 1979. Hace 40 años de eso. Cuando viene, ¿qué toma lugar inmediatamente? Los rehenes en Irán, país musulmán. 60 americanos, la embajada entraron, la tomaron, y por 444 días estos rehenes estuvieron bajo el control del gobierno iraní. Ahora las fuerzas musulmanas comenzaban a despertarse. ¿Y a castigar a quién? Al sistema que estaba trayendo a la vida, el sistema papal. No tan solo eso, sino que a medida que Estados Unidos y el Vaticano trabajaban más de cerca y más en armonía, comenzamos a ver ahora que hubo más manifestaciones de este poder. Cuando Estados Unidos reconoce el Vaticano y envía un embajador, y cuando envía este embajador al Vaticano simplemente está renunciando a sus raíces protestantes, porque reconocen en el Vaticano un poder igual a ellos. No tan solo poder religioso, lo cual siempre ha sido, lo reconoce como un poder civil también. Y ahora que viene entonces, ahora vemos cuando los marines allá en Líbano, un camión lleno de municiones entra a una barraca militar norteamericana y más de 260 soldados americanos mueren allá en el Líbano. Y comenzamos a ver ahora continuamente un choque entre los Estados Unidos mayormente y el mundo musulmán. Gaddafi, famoso líder libio, ahora un avión que volaba de Escocia o Inglaterra a los Estados Unidos, allá en Lockerbie, este avión es bombardeado y cae. Y más de 200 personas murieron en este accidente. Ahora vemos que Estados Unidos en el año 90 ahora va a Irak, la famosa guerra del desierto. Y otra vez tratando de golpear continuamente a este sistema de los musulmanes. Después de la guerra del desierto estuvieron en Bosnia, un país musulmán, estuvieron en Somalia, otro país musulmán, y desde los años 80, literalmente, entre Estados Unidos y el mundo musulmán ha habido continuamente encuentros militares y conflictos militares. Lo más famoso fueron las famosas Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001. Después de eso vino la guerra de Afganistán y hasta el presente Estados Unidos tiene tropas tanto en Irak como también en Afganistán. ¿Qué es lo que está tomando lugar? Pues el sistema papal astutamente está obrando. ¿Qué ha hecho? Ha tomado a estos jóvenes musulmanes a través de sus líderes religiosos. Y estos líderes religiosos, estos imanes, en su mayoría han sido infiltrados por la orden jesuita. Y ahora han hecho radicales a estos jóvenes. Le han dicho, si realmente ustedes aman a Dios, Alá, ustedes tienen que quitar a todos estos infieles que tenemos.
Han comenzado a hacer todos estos actos de terrorismo al famoso Al-Qaeda, el famoso ISIS. Todos estos son simplemente jóvenes idealistas que sus mentes han sido calentadas por sus líderes religiosos. Estos líderes religiosos que han sido preparados por Roma y entrenados por Estados Unidos y Arabia Saudita, quienes los armaron, les dieron entrenamiento y les dieron dinero. Ustedes ven todas esas camionetas Toyotas que tienen y todos los armamentos pesados que tienen. ¿Cómo si es gente que no tiene ni comida? ¿Cómo es que tienen para todo esto? Bueno, todo esto ha sido orquestado y creado. Y lo que el papado ha estado haciendo desde entonces es echando a pelear a Estados Unidos y al mundo musulmán. Y mientras los dos están peleando, ambos se van debilitando. Mientras que el otro poder continúa creciendo en influencia y en poder. Por tanto, no nos extrañe que hoy día vemos el mundo musulmán activo otra vez. Simplemente está cumpliendo su misión profética de traer juicios sobre los apóstatas. Lo vemos en Europa mayormente y en Norteamérica. Las Torres Gemelas. Pero ¿cuántos actos de terrorismo no han tomado lugar en Europa con estas fuerzas llamadas ISIS? En el Medio Oriente, y lo más triste del Medio Oriente es que han eliminado los poquitos cristianos que habían. Es decir, los cristianos del Medio Oriente no eran católicos, eran cristianos pero no eran católicos. Y como Roma no los pudo conquistar, los ha estado eliminando a través de ISIS. Han usado a ISIS para eliminar a los cristianos en Siria, en Irak, en todos estos países donde habían minorías cristianas. Y los han ido eliminando a través de esta matanza indiscriminada de cristianos que vemos. Lo vemos hoy día en África, en Nigeria, en Eritrea, en Somalia y en muchos otros lugares donde las minorías cristianas que quedan están siendo perseguidas. La semana pasada en Burkina Faso, un país que quizás usted ni había escuchado en su vida, en África, 14 cristianos mientras estaban en la iglesia, una iglesia pentecostal, 3 hombres armados entraron y mataron a 14 personas. Todo esto está orquestado hoy día porque Apocalipsis 18 nos dice que la sangre de todos los muertos está sobre Roma. Entendamos lo que está pasando. Estos jóvenes han sido preparados por estos líderes que representan los intereses de Roma, apoyados por el protestantismo apóstata, aunque están en conflicto, para de esa forma ahora sembrar el terror en la población. Sembrar el terror en la población mundial. Y preparar la mente de la gente para eliminar las libertades de individuos, las libertades constitucionales, para eliminar lo bueno que queda. Y bajo el terror establecer ahora un nuevo orden mundial. ¿Okay? El segundo sistema, y tenemos que avanzar rápidamente, lo encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero quiero que ustedes puedan entender, al menos, iglesia, dónde nos encontramos hoy día. Apocalipsis 11:7 dice, y cuando ellos hubiesen acabado su testimonio, la bestia que surge del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí está hablando de lo que se conoce en la historia como la Revolución Francesa. Allá en el año 1793 al 1797 encontramos los 3 años, aunque realmente fueron 10 años, pero 3 años y medio fueron muy severos, donde en Francia ahora tomó lugar la Revolución Francesa. ¿Qué dio lugar a la Revolución Francesa? Vamos a verlo en un momento, pero nos menciona la palabra de Dios que ese lugar se conoce como Sodoma y como Egipto. ¿Por qué se conoce Egipto en la historia? Éxodo capítulo 5, versículos 3 y 4 nos dice que se conoce por el ateísmo. Cuando Moisés regresa a Egipto y le dice al faraón, deja ir a mi pueblo, ¿qué dice Faraón? ¿Quién es Dios para que yo escuche a Dios y haga su voz? No creo en Dios. Así que ahí vemos el comienzo del ateísmo, del humanismo, del secularismo. Ahí vemos las raíces de lo que hoy día impera en el mundo entero. En el mundo entero. Pero no tan solo dice que sería Egipto, sería Sodoma. ¿Por qué se conoce Sodoma? Sodoma se conoce por la libertad o la inmoralidad que había en esa ciudad. Hoy día vemos el crecimiento del adulterio, de la fornicación y sobre todo del homosexualismo hoy día. Las primeras advertencias
que encontramos en la Biblia en cuanto al homosexualismo lo encontramos en la ciudad de Sodoma. Cuando 2 ángeles fueron a visitar a Lot para sacarle a su familia. ¿Recuerdan ustedes? Capítulo 19 de Génesis, si usted quiere la referencia. Y mientras se preparaban para dormir, dice que todos los hombres de la ciudad se reunieron alrededor de la casa. Todos. Desde el más pequeño hasta el más adulto. Así que la homosexualidad era completamente legal en Sodoma. No tan solo era legal, era completamente aceptada por la población de aquella ciudad. Y cuando Lot aún les ofrece a sus hijas, dice, no, esta noche no queremos mujer, esta noche queremos hombre. Es decir, esta gente no tan solo eran homosexuales, eran bisexuales. Estaban acostumbrados a ambas cosas. Si no, Lot jamás le hubiera ofrecido a sus hijas. Pensaba que ofreciéndole a sus hijas, señoritas, pues ahora iba a distraer a estos hombres y no iban a ser los perversos que querían ser con sus visitantes. Eran bisexuales. Hoy día lo que vemos, los famosos del transgénicos que vemos en la gente, que un día es hombre y un día es mujer, a veces parece hombre, a veces parece mujer, a veces quiere ir al baño de las mujeres, a veces quiere ir al baño de los hombres. Todas estas cosas comenzaron en Sodoma, donde era legal, donde era común, donde era la práctica. Y dice que todos los hombres, desde el más pequeño hasta el mayor, reunió alrededor de la casa de Lot. Y si Dios no interviene, los ángeles tuvieron que tomar a Lot, introducirlo a casa, hacer ciegos a aquellos hombres para que no encontrasen la entrada y ahora tuvieran que irse. Dice que hubieran destruido la casa de Lot y hubieran quitado la vida a Lot y a su familia también. Es un movimiento agresivo, es un movimiento violento. Cuando no obtiene lo que quiere, recurre a la violencia también, como lo vemos en el mundo musulmán. A las protestas, a las manifestaciones, a quemar, a destruir, a robar. Y no permite ninguna idea que vaya en contra de ese movimiento. Hoy día vemos que otra vez los mismos principios, o no principios, porque no son principios, son enseñanzas que surgieron en la Revolución Francesa, hoy día imperan en nuestro mundo también. De la Revolución Francesa salió la idea de la transformación, después llegó a ser conocida como la idea de la evolución. Es decir, los primeros escritos fueron escritos por un señor llamado Jean Lacocque. Y este hombre escribió en cuanto a que los animales iban evolucionando, los tomó Charles Darwin allá en Inglaterra y ahora desarrolló la teoría de la evolución. Es ahí donde vemos los principios que imperan al mundo hoy día. Los principios que dieron lugar después al manifiesto comunista con Carlos Marx en Inglaterra, un filósofo alemán, pero vivía en Inglaterra, y escribió el libro El Capital. Y este libro ahora es lo que hoy día vemos en los sistemas comunistas y socialistas que imperan en el mundo hoy día, donde no hay libertad, donde hay pobreza, donde hay miseria. Y lamentablemente la mayoría de los hispanos que venimos de países católicos es el sistema que apoyamos. ¿Saben por qué? Porque se los voy a leer, para que ustedes no piensen que estoy tratando de darles mi opinión en esta tarde nada más. Dice lo siguiente para que ustedes puedan entender. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se iba a encargar de concluir. Nuestros pueblos han sido maltratados por el catolicismo por 500 años, desde México hasta Argentina. Lo que ha habido es una élite religiosa y política que domina la economía del país y domina la política del país. Y entre ellos se van pasando el turno. Bueno, te toca a ti ahora, después me toca a mí. Van pasando el turno de quién va a gobernar el país, mientras ambos grupos o los diferentes movimientos políticos continúan enriqueciéndose y la población en su mayoría continúa en la pobreza. Hay una élite de 10-15% de la población que mayormente controla las economías y la política del mundo. Si ustedes lo ven, mayormente son gente blanca, son descendientes de españoles. Rara vez va a haber indígenas o mestizos o gente negra. Mayormente son gente, porque es la misma élite, desde que vino la conquista, continúan todavía en el poder. Estrechamente relacionados con el catolicismo, mano a mano. Son ellos los que controlan desde México hasta Argentina, y lo que dio lugar, lo que surgió como resultado del catolicismo, ahora dice que lo iba a terminar, ¿qué cosa? El ateísmo, manifestación en la Revolución Francesa. Esas mismas ideas. Es más, se las voy a leer para que ustedes puedan, aunque quiero correr, pero yo quiero que ustedes puedan tener esto claro para que entendamos dónde estamos hoy día parados en la profecía y podamos entender lo que el Señor desea que usted y yo podamos comprender en esta tarde. ¿Ok?
Muy bien, pues vamos a tomar quizás unos minutos, unos ministros estas. Escuchen, estoy leyendo el libro de la educación. Página 206. Dice: la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, envolverán al mundo entero. 206. ¿Envolverán a cuántos? Al mundo entero. Y escuchen, en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. ¿Saben cómo en la historia se conoce la Revolución Francesa? El reino del terror. Hasta 20.000 personas morían diariamente en la guillotina. Dice que el río era sangre, no era agua. Desde el rey, aún el famoso Robespierre, que era el líder de la revolución, ahí también le tocó la guillotina. Nadie se salvaba. Nadie se salvaba. Dice que, pero viene del abismo de Satanás. Dice que el mundo entero se verá involucrado en esa obra. Lo vemos en muchos países, en China, Corea del Norte. Lo vimos en la Unión Soviética cuando existía por muchos años, en los países de Europa Oriental. En Cuba ya tiene 60 años. Está en Venezuela. Está en Nicaragua. México va hacia allá con AMLO. Lo vimos con Evo Morales hasta hace poco en Venezuela. En Bolivia, perdón. Y poco a poco esas enseñanzas, como dice acá, van a ir ¿al dónde? Al mundo entero, incluyendo, ¿saben dónde? Estados Unidos. Si usted ve hoy día la política, el Partido Demócrata completamente está conquistado por ellos. Es 100% comunista. Y muchos republicanos están con ellos. Están con ellos. Ambos partidos están yendo en la misma dirección. Uno más rápido que otro, es cierto. Y las mismas enseñanzas que convulsionaron a Francia van a involucrar el mundo entero. El sistema educativo hoy día es un sistema que promueve el ateísmo, la inmoralidad en todas sus formas. Desde los niños le están enseñando que Juanito tiene 2 papás y María tiene 2 mamás. Y déjenme decirles, padres, en las escuelas está pasando mucho más que eso. Ustedes no saben lo que pasa en los baños de las escuelas cuando hay receso. Yo lo sé porque hay jóvenes que me lo han dicho. La drogadicción, la inmoralidad, el bullying, todo eso está tomando lugar hoy día. Hoy día el sistema educativo no es educativo, es un sistema de adoctrinación. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. El objetivo no es educar, es preparar a jóvenes y niños con una mente globalista, que ahora pueda aceptar la agenda papal. Ese es el objetivo, la agenda papal. Y para terminar, bueno, quizás no terminar, pero déjenme compartir lo que pasó en Francia. Escuchen. Dice, París, en la capital, quedó convertido en un vasto asilo. Destruido. Precisamente antes de que estallase la revolución, 200.000 indigentes dependían del socorro del rey. En una ciudad nada más había 250.000 de personas que dependían del gobierno. Estados Unidos. Hoy día, 50 millones de americanos reciben estampillas de comida para comer. Hoy día. Todavía estamos bien.
De cada 5 personas, una come porque el gobierno le está dando para comer. 84% de los hispanos reciben ayuda del gobierno en Estados Unidos. O la renta, o la comida, seguro médico, algún beneficio. 84%. Por eso nos están trayendo a este país. El objetivo es traer la mayor cantidad de hispanos posible a Estados Unidos para catolizar este país. Ese es el único objetivo. Nosotros los hispanos somos muy nobles y muy sumisos a la autoridad. Como nunca fuimos protestantes, nuestra mente no piensa, sigue. No sé si me explico. Tenemos mente de borrego o de cordero. No ofendo a nadie. Yo me estoy incluyendo en el proceso. Y ahora nos traen, sabiendo que somos católicos, y aún los evangélicos que vienen son católicos. Los evangélicos que vienen no son protestantes. Ellos creen que la profecía se cumple en Israel. Ellos creen en el rapto secreto. Y es tan secreto que ni Dios sabe de él, porque no está en la Biblia. Pónganse a pensar. Creen en las dispensaciones, creen en un falso anticristo. Es decir, es lo que Roma quiere. Parecen que no están con Roma, pero están mano a mano con Roma. Y por eso hay caravanas de miles de personas que están viniendo a los Estados Unidos. Por eso están colapsando las economías en Latinoamérica. Colapsando. Pónganse a pensar, en Venezuela, 1.3 millón de inflación cada año. ¿Saben lo que significa eso? Que el dinero no vale nada en Venezuela. Usted quiere ser millonario, vaya a Venezuela. Va a ser millonario con 100 pesos. Pónganse a pensar. Y le va a sobrar millones todavía. No vale nada la moneda. Es decir que nosotros, y no nos ofendamos hispanos, tenemos que entender, hemos sido traídos, colapsando las economías de nuestros países, hemos sido traídos acá para que nosotros ahora simplemente podamos ser como conejillos de la India, fácilmente movidos y controlados por estos poderes que quieren tomar posesión completamente de este país. Cuando Estados Unidos caiga, se cae el mundo. No sé si yo me explico en esta tarde. Por cada persona que vive en Estados Unidos, hay 5 personas que están viviendo en otras partes del mundo de una persona que vive en Estados Unidos. Pónganse a pensar, somos 320 millones, multiplíquelo por 5. Más de 1.500 millones comen, viven, pagan sus cuentas porque su familia aquí les envía dinero. Desde México hasta la Argentina. Es más, en algunos países la segunda entrada de divisa del país es la remesa. No sé si me explico con la palabra remesa. ¿Entienden lo que es la remesa? Es la remesa. Y la familia está comiendo allá porque alguien lo está manteniendo aquí. Y ese es el objetivo. Por eso hay una frontera abierta en el sur del país. Abierta. Para que la gente siga viniendo. Cada día 3.000 personas entran ilegalmente al país. 57% son mexicanos, 22% son centroamericanos, 7% son sudamericanos, 3% son caribeños. Estamos hablando de hispanos. El 90% de la inmigración ilegal son hispanos en este país. 90%. Vamos a la inmigración legal, la legal. Número 1, y a propósito, cada minuto emigran legalmente 2 personas a Estados Unidos. Cada minuto entran 2 personas nuevas a Estados Unidos. Legalmente. Número 1, grupo, mexicanos. Número 2, inmigración legal, filipinos. ¿Qué religión es? Número 3, indios, hindúes o musulmanes. Número 4, chinos, budistas. Ya no entran protestantes a Estados Unidos. No hay protestantes. Y cada vez más y más, ya sea legal o ilegalmente, están saturando al país para que las mismas enseñanzas de la Revolución Francesa ya estén por llegar a los Estados Unidos. Lo que nos dio la prosperidad que usted y yo conocemos se llama protestantismo. ¿Cuáles son los países prósperos del mundo hoy día? Número 1, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Holanda, los países escandinavos. ¿Qué tienen en común estos países? Ustedes son inteligentes.
Ciertamente el Evangelio eterno. No tan solo nos dio prosperidad. No olviden, cuando la reforma comenzó en Europa, 80% de la población era analfabeta. ¿Me explico con la palabra analfabeta? No sabían ni leer, ni escribir. Analfabeta. El protestantismo ahora levantó universidades. Puso la educación al nivel de todos y para todos. Mujeres y hombres, niños y adultos. La Biblia se publicó y le abrió los ojos a la gente. Ahora la gente comenzaron a tener sus propias empresas, sus propios negocios. Los señores feudales que tenían las grandes tierras y la gente trabajaba para ellos por una miseria, subsistía nada más. No, eso fue puesto a un lado. Eso no está de acuerdo a principios cristianos. Y ahora comenzó a haber propiedad privada. Ahora comenzó a haber una empresa libre, donde el gobierno no controlaba a los líderes de las empresas, pero al mismo tiempo las empresas contribuían a la economía del país. Lo que dio lugar al capitalismo. Así que ahora dio lugar a la libertad de conciencia. Dio lugar a la libertad política. No era el rey y el clérigo. Exactamente, ni el rey ni el papa. Ahora eran los líderes puestos por el pueblo. Y la gente no respondía ni al papa ni al rey. Habían sido puestos a un lado. Los líderes respondían al pueblo. Cuando el gobierno teme a la nación, es un buen gobierno. Cuando la gente teme el gobierno, es un mal gobierno. No sé si me explico en esta tarde. Es lo que dio lugar también ahora a la imprenta. Y trajo lo que usted y yo conocemos hoy día en Estados Unidos de Norteamérica. Pero la mayoría de los hispanos vienen del fracaso y traen el fracaso con ellos a este país. En vez de decir, un momento, yo vengo a este país. No. ¿Qué trajo la diferencia de este país a mi país? Porque cuando usted sale de Estados Unidos, usted se da cuenta de la diferencia. Yo he estado en 35 países del mundo, gracias a Dios, no de turista, haciendo ministerio. Hay países que se parecen a Estados Unidos. Usted va a Inglaterra, usted va a Alemania, a Suiza, y se parecen a Estados Unidos, pero el estándar de vida es muy caro. Las regulaciones son muchas. No hay país como este país. Usted va a nuestros países latinoamericanos y desde que usted llega, usted se da cuenta de la diferencia grande. Pero hoy día, sobre todo en las grandes ciudades, se ve más Estados Unidos como nuestros países. La suciedad, el desorden, la bulla, las casas no están cuidadas, no hay un césped cortadito y bonito y una cerquita bonita y bien pintadita. Hay unos perros que lo que están ladrando y en vez de la protección da lástima, están flacos y desnutridos los pobres animales. Usted entra a las casas, están sucias, están desordenadas. La misma crisis que heredamos allá, que fue lo que nos enseñó el catolicismo, lo traemos para acá. Y decir, un momento, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir viviendo como yo vivía allá. Yo tengo que vivir como protestante en este país. ¿Cuál fue lo que trajo la reforma? Sola escritura. ¿Qué significa esa declaración? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un protestante? El que cree en la Biblia. Y usted y yo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en Estados Unidos. No podemos seguir siendo borregos. Tenemos que ser gente libre. Que piense. Causa y efecto. Causa y efecto. Y decir, un momento, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi barrio? ¿Qué está pasando con mi nación? Necesito que los principios del protestantismo que establecieron esta maravilla de gobierno y de nación, hoy día ya no lo es, lamentablemente. Ni es protestante, ni es republicana. Hoy día es una democracia y no es protestante. Yo sé que la gente, democracia, qué bonita palabra, democracia, es lo que nos quieren vender hoy día. La democracia no sirve, querida iglesia. Lo único que sirve es una república. Una república es el país de la ley. Desde el presidente hasta el último ciudadano está bajo la misma ley. Nadie tiene favoritismo. Si usted hace un crimen, usted paga por él, sea quien sea. Eso no se ve en nuestros países. La gente se compra, desde los abogados hasta los políticos. Usted lo puede comprar con un taco. No toma mucho para que usted tenga que comprarlos a ellos. Ahora usted se da cuenta entonces lo que está tomando lugar. Cuando el protestantismo termine en Estados Unidos,
Estados Unidos se va a convertir en un país del tercer mundo como nuestros países. No tenga la menor duda. Y peor, porque si usted se cae del piso número 10, ¿qué posibilidad tiene de sobrevivir la caída? Y si se cae del piso número 2, quizás se fractura un brazo, una pierna, pero va a sobrevivir. Nuestros países están en el piso 2. Nosotros aquí estamos en el piso 10. Y cuando se caiga del piso 10, olvídese, se va a reventar. Sí, lo que vemos hoy día en Cuba y en Venezuela, lo vamos a ver aquí en Estados Unidos. No olvide eso. Venezuela es el país, educación gratis. ¡Ay, qué bueno! Electricidad gratis. ¡Ah, qué bueno! Medicina gratis. ¡Excelente! Gasolina, 12 centavos. ¡Ah, qué bendición! Y está quebrado. Está quebrado. ¿Entendemos? ¿Qué quieren los hispanos? Más programas sociales. ¿Dónde aplico? ¿Dónde me dan? ¿Dónde consigo? Y nos los están dando. Nos los están dando porque nos quieren acostumbrar a ese sistema. Nos los quieren acostumbrar a ese sistema. Pero pronto vamos a estar en la quiebra. Pronto vamos a estar en la quiebra. Para terminar, escuche. París quedó como un vasto asilo. 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. La gente dependiendo del gobierno. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída. No lo digo yo, lo dice Dios. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, el sistema educativo, las cárceles, el sistema judicial y las galeras o las prisiones. Cuando vemos estos sistemas totalitarios, ¿quién están gobernando? ¿Quién están prosperando? No los pueblos, no las naciones, Roma. ¿A qué orden pertenece el Papa? Jesuita. Jesuita. No, él no dice nada, al contrario. Los apoya 100%. Es el primer papa comunista, dicen. Porque ellos establecieron el comunismo. La Revolución Francesa fue creada por ellos. Y todas las revoluciones que vemos desde entonces han sido y continúan siendo creadas por ellos. Escuchen esta declaración. Voy a leerles esta cita. Dice lo siguiente. Esta cita fue escrita en el año 1899. Si usted quiere la referencia, manuscritos 114, agosto 13, año 1899. Dice lo siguiente. En India, 1899. También está en manuscritos en edictos, volumen 5, página 305, párrafo 4. En India, China y Rusia, y en las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres de dinero, porque tienen el poder, controlan los mercados. Compran lo más que puedan a bajo precio y después lo venden a precios muy elevados. Esta hambruna de las clases más pobres resultará en una guerra civil. ¿Ya hubo guerra civil en India? ¿Con Gandhi? Sí. ¿Hubo guerra civil en China? ¿Con Mao Zedong? Sí. ¿Hubo guerra en Rusia? ¿Con los bolcheviques o Lenin y su gente? Sí, ¿dónde falta entonces? Acá. Y no es la guerra civil, porque fue escrito en el año 1899, 34 años después de la guerra civil. Es decir que eventualmente
en esta nación habrá otra guerra civil. Y usted y yo tenemos que prepararnos espiritualmente y físicamente para que el Señor nos ayude a sobrevivir momentos tan difíciles. Hoy día esta nación tiene más de 600 millones de armas en las manos de sus ciudadanos. Y siguen adquiriendo más. Déjeme decirle, la segunda enmienda de la Constitución es excelente. Un país desarmado es un país conquistado. Ve a México, país que tiene más estrictas limitaciones de armas. Y hay una delincuencia incontrolable. Controlable. ¿Saben quién tiene armas en México? ¿Y les sobran? Los delincuentes. A ellos no les importa la ley. Pero el pobre ciudadano que quiere seguir la ley está desarmado y completamente es víctima de los delincuentes y del narcotráfico. Nuestros países tienen leyes muy restrictivas contra las armas. Y mire la criminalidad y la delincuencia que existe. La gente no entiende que la segunda enmienda fue lo que le dio diente a la Constitución. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Lo que le dio fuerza a la Constitución. Dice Jefferson, los dos peores enemigos del pueblo es el gobierno y los ladrones. Dice Jefferson, el gobierno y los ladrones. La única forma de controlar el gobierno es crear una constitución, dice él, para que no se convierta en los ladrones. ¿Qué pasa con los políticos en nuestros países? Corrupción increíble. No hay constitución republicana, no hay constitución protestante, corrupción completa. Desde el alcalde del pueblo más pequeño hasta el presidente de la nación. Así que el pueblo de esta nación se prepara para que en algún momento, y no sabemos cuándo va a ser, haya una guerra civil. Por eso es importante que estemos fuera de las ciudades. Pónganse a pensar una ciudad como Miami. Me menciono Miami, es la ciudad más cercana de ustedes. Donde no haya alimento en la Publix, ni en la Walmart, ni en el Presidente. Donde no hay alimento, usted va vacío. Vacío, no hay comida. Pónganse a pensar que la basura no se recoja por varios días. No hay combustible, no luz eléctrica, no agua corriente. Porque si no hay luz eléctrica, no hay bombas para el agua corriente. ¿Qué usted piensa que va a tomar lugar ahí en Miami? Cuando esos padres y madres no tengan comida para sus hijos. Cuando los padres ancianitos, ahora sus hijos preocupados por ellos porque son ancianos, no tengan cómo mantenerlos. Ahí voy. Lea el capítulo número 1 del conflicto de los siglos. Se llama La destrucción de Jerusalén. Dice que lo que tomó lugar allá es un pálido reflejo nada más de lo que tomará lugar al final de la historia humana. Mujeres piadosas comían sus hijos. Pónganse a pensar eso. Cuando una madre se come a su hijo, es una crisis grande, diría yo. Compraban estiércol de caballo y de paloma y pagaban mucho dinero por él. Chupaban las suelas de los zapatos y comían los cintos o cinturones. Como eran de cuero, a veces había algún nutriente en ellos. Dice que los hijos le quitaban de la boca los alimentos a los padres ancianos y morían de hambre. Y es un pálido reflejo. Y eso va a tomar lugar en el mundo entero. ¿Ven por qué tiene que haber una ley dominical? Cuando eso pase en Miami, la gente no va a estar pensando en los Marlins, ni en los Dolphins. La gente va a estar pensando en esto. ¿Qué puedo hacer para poner un poquito de esto aquí?
¿Cómo puedo cuidar de mis hijos? ¿Cómo podemos tener otra vez luz y agua corriente? ¿Cómo puedo tener mi auto con gasolina? ¿Cómo puedo tener mi trabajo que tenía antes? Aunque me paguen el mínimo, pero al menos tengo trabajo. Y el pueblo clamará y demandará de sus legisladores una ley que supuestamente ayude a restaurar el favor divino. Querida iglesia, este pueblo ha sido ricamente bendecido con luz del cielo. Pero no entendemos nosotros. Como todos los días nos levantamos y lo mismo, todavía estamos en esta maravilla. Pensamos que eso no va a tomar lugar. Oh, quién sabe. Quizás el Señor se equivocó en esta ocasión. Hasta el momento Dios está haciendo 100%. No se ha equivocado ni lo va a hacer. Nuestro objetivo en esta ocasión no es atemorizarles, es ayudarnos a todos en nuestra preparación. No continuemos viviendo como si nada nos fuera a tomar lugar cuando estamos en vísperas de las realidades eternas y de la venida del Señor. Y llegará el momento donde ahora el tercer poder que viene del abismo, Apocalipsis 17 es el papado, ahora va a derrocar los otros dos poderes anteriores. Es decir, Estados Unidos por la fuerza va a traer el control del Islam, porque quien tiene la fuerza militar hoy día en el mundo es Estados Unidos. Tiene más de 800 bases militares en más de 134 países. Y tiene un ejército poderosísimo, bien armado y bien financiado. Y por la fuerza ha ido quitando líderes en Afganistán, en Siria, en Egipto, en Tunisia y en todos los países árabes. Vemos estas famosas revoluciones que están habiendo, orquestadas, otra vez, no es casualidad, orquestadas para remover líderes que ahora estén dispuestos a apoyar la nueva agenda de Roma bajo la influencia de los Estados Unidos. Y otra vez, por la fuerza, el mundo musulmán va a ser conquistado. Pero el otro poder que surge del abismo, del ateísmo, y todos estos poderes, también va a ser conquistado. ¿Cómo? Muy fácil. La unión del papado con el protestantismo apóstata. Ya lo vimos en una ocasión. Cuando Reagan se unió con Juan Pablo II, ¿y qué pasó con el bloque de la Unión Soviética? Adiós. Adiós. Y todos estos movimientos de izquierda eventualmente van a caer. Para darle más auge al papado bajo el apoyo continuo del protestantismo apóstata. Y ahora el mundo entero regresará a la Edad Media. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. ¿El mundo entero regresará a qué? A la Edad Media. ¿Cómo se llama la Edad Media en la historia? La oscuridad. El tiempo oscuro. Y todo el mundo estará bajo este sistema. Pero en esa condición, ahora viene el cuarto ángel de Apocalipsis 18. E ilumina la tierra con la gloria de Dios. Mientras que el papado con el protestantismo apóstata traen la oscuridad, Dios a través de su pueblo trae la luz al mundo entero. Y toda nación, tribu, lengua y pueblo escuchará el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y cada ser humano tomará su decisión o a favor o en contra de Dios. ¿No le gustaría formar parte de ese movimiento final? Yo quiero estar allí. No tengo que ser dirigente, me conformo con ser el último. Pero yo quiero estar allí, porque yo quisiera formar parte del último movimiento misionero mundial y también poder vindicar los principios del hermoso carácter de Dios. Que el Señor nos bendiga.